¿Qué tan bien conoces las raíces bíblicas de los tatuajes? Aunque muchas veces asumimos que sabemos lo que las Escrituras enseñan sobre ciertos temas, los detalles a menudo revelan verdades sorprendentes. Este es el caso de los tatuajes, un tema que ha generado debates apasionados entre los cristianos. ¿Es cierto que la Biblia prohíbe los tatuajes de manera definitiva? ¿O hay un contexto más profundo detrás de las palabras de Levítico 19:28? La respuesta a ambas preguntas es más compleja de lo que parece. Sí, este versículo menciona específicamente que no se deben hacer tatuajes ni cortes en el cuerpo. Sin embargo, esta prohibición se da dentro de un contexto cultural y religioso único, destinado a separar al pueblo de Israel de las prácticas idolátricas de las naciones vecinas. Esto significa que no podemos interpretar este pasaje sin comprender su propósito original. El versículo de Levítico 19:28 es uno de los más citados cuando se debate sobre los tatuajes en círculos cristianos. En este pasaje, Dios ordena a los israelitas: no haréis cortes en vuestro cuerpo por un muerto, ni haréis tatuajes en vosotros. Yo soy el Señor. Este mandamiento formaba parte de una serie de leyes dadas a Israel para distinguirlos de las prácticas paganas de las naciones vecinas. Estas culturas utilizaban marcas corporales como parte de rituales de idolatría, adoración a los muertos y pactos con dioses falsos. Por tanto, el contexto de este versículo tiene una relevancia histórica y cultural significativa. Es crucial entender que estas leyes tenían el propósito de preservar la pureza y la santidad del pueblo elegido. Los israelitas eran llamados a reflejar el carácter santo de Dios, como se menciona en Levítico 19:2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Las marcas corporales en ese tiempo estaban estrechamente vinculadas a prácticas religiosas que Dios consideraba abominables. Esto explica por qué estas instrucciones eran tan estrictas y específicas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿debemos seguir aplicando esta ley en la actualidad? Es importante recordar que muchas leyes del Antiguo Testamento fueron dadas en un contexto cultural y religioso particular. En el Nuevo Testamento, Pablo explica en Gálatas 3:24-25 que la ley fue un tutor para guiarnos a Cristo, pero que ahora vivimos bajo la gracia. Esto no significa que ignoremos los principios detrás de estas leyes, sino que los entendamos a la luz de nuestra relación con Jesús. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones sobre Levítico 19:28, es esencial analizar el propósito original de la ley y cómo se aplica a la vida cristiana hoy. El versículo nos invita a reflexionar sobre la santidad y a cuestionar nuestras motivaciones al considerar un tatuaje. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia sobre el cuidado del cuerpo y nuestra relación con Dios? Las marcas en el cuerpo no son un concepto nuevo. Desde la antigüedad, las culturas usaban tatuajes para expresar devoción, pertenencia o valentía. En Egipto, por ejemplo, las mujeres se tatuaban símbolos relacionados con la fertilidad y la protección. Entre los pueblos paganos, estas marcas también representaban pactos con sus dioses, como se observa en las prácticas de los cananeos. Estos usos estaban en directa oposición a la adoración al único Dios verdadero, según las Escrituras. Los tatuajes también se asociaban con prácticas de guerra. En algunas culturas antiguas, los soldados marcaban sus cuerpos como un símbolo de lealtad a sus líderes o dioses. Isaías 44:5 menciona a personas que escribían el nombre de Jehová en sus manos como señal de devoción. Este dirá: yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: de Jehová,
y se apellidará con el nombre de Israel. Aunque este pasaje refleja un acto simbólico, muestra cómo las marcas podían tener un propósito espiritual positivo. No todas las marcas eran vistas con buenos ojos. Jeremías 16:6 habla de costumbres funerarias que incluían cortes en el cuerpo, prácticas que Dios desaprobaba porque estaban asociadas con rituales de luto paganos. Estas tradiciones eran incompatibles con la fe en Jehová, quien prohibió a los israelitas adoptarlas para preservar su fidelidad y pureza. En este contexto, los tatuajes se entrelazan con la historia bíblica de maneras complejas. Comprender sus usos antiguos nos ayuda a discernir si estas prácticas modernas tienen un significado similar o si han evolucionado hacia nuevas expresiones culturales y personales. Pero, ¿qué dice la Biblia específicamente sobre cómo cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo? Lo veremos en el siguiente tema. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La Biblia enseña que el cuerpo humano tiene un valor sagrado porque es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo declara: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje recalca la importancia de honrar a Dios a través del cuidado de nuestros cuerpos. Para los cristianos, esta enseñanza va más allá de la apariencia física. Implica preguntarnos si nuestras acciones, incluyendo la decisión de tatuarnos, reflejan nuestra fe y gratitud hacia Dios. Por ejemplo, cuidar el cuerpo también se relaciona con la salud, la alimentación y el respeto a nosotros mismos como creación divina. Romanos 12:1 añade: Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al considerar un tatuaje, es esencial reflexionar sobre si esta decisión glorifica a Dios. ¿Es un acto de adoración, un testimonio o simplemente una moda pasajera? Cada cristiano debe evaluar sus intenciones con honestidad, ya que no existe una respuesta única aplicable a todos. Además, este versículo destaca la conexión entre cuerpo y espíritu, subrayando que ambos deben honrar al Señor. Cuidar nuestro cuerpo no significa únicamente evitar tatuajes, sino adoptar una vida que refleje el amor y la gracia de Dios. La reflexión sobre este principio nos lleva a un debate más amplio. ¿Qué papel juega la libertad cristiana en estas decisiones personales? La Biblia reconoce que hay áreas de la vida cristiana donde no hay mandamientos específicos, y en estas situaciones la conciencia juega un papel crucial. En Romanos 14:5-6, Pablo escribe: Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor.
y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este pasaje enfatiza que, en temas no esenciales, cada cristiano debe buscar dirección divina y actuar según su conciencia. La cuestión de los tatuajes cae en esta categoría para muchos creyentes. Algunos los ven como una expresión de fe o arte personal, mientras que otros los consideran innecesarios o contrarios a su interpretación de las Escrituras. Sin embargo, Pablo también advierte sobre usar nuestra libertad sin considerar a otros. En Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto significa que nuestras decisiones deben ser hechas con amor y respeto hacia los demás, especialmente aquellos que podrían ser influenciados por nuestras acciones. La libertad cristiana nos invita a vivir de manera responsable, buscando siempre glorificar a Dios y edificar a nuestra comunidad de fe. Esta perspectiva nos lleva a una reflexión adicional. ¿Pueden los tatuajes ser una herramienta para testimoniar a Cristo? Lo exploraremos a continuación. Para algunos cristianos, los tatuajes se han convertido en una forma de testimonio. Por ejemplo, tatuarse un versículo bíblico o un símbolo cristiano puede ser un punto de partida para compartir el Evangelio con otras personas. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo anima a los creyentes a usar cada aspecto de sus vidas como una oportunidad para glorificar a Dios. Historias de cristianos que han utilizado tatuajes para evangelizar son comunes. Una mujer que tatuó Juan 3:16 en su muñeca relató cómo esto abrió conversaciones con compañeros de trabajo que desconocían el mensaje del Evangelio. Estas experiencias demuestran que los tatuajes pueden ser más que una expresión personal. Pueden convertirse en herramientas para proclamar la fe. También es necesario considerar cómo estos actos son percibidos en diferentes culturas. En algunas comunidades cristianas más conservadoras, los tatuajes pueden generar confusión o rechazo. Primera carta a los Corintios 10:23 nos recuerda, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto subraya la importancia de discernir si nuestras acciones edifican a otros y glorifican a Dios. El tatuaje como herramienta de evangelismo plantea una pregunta más amplia. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo con nuestras decisiones? Reflexionar sobre esto nos ayuda a actuar con intención y propósito, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestra fe en Cristo. ¿Qué otros factores debemos considerar al tomar decisiones como esta? Lo veremos en los próximos temas. El Antiguo Testamento está lleno de mandamientos y leyes que fueron dadas al pueblo de Israel, pero muchos cristianos se preguntan si deben seguir aplicándose hoy. Levítico 19:28, que prohíbe hacer tatuajes, es un ejemplo de estas leyes. Para entender esto, es crucial distinguir entre los tipos de leyes en el Antiguo Testamento: las morales, las ceremoniales y las civiles. Las leyes morales, como los 10 mandamientos,
son universales y atemporales, mientras que las ceremoniales y civiles fueron específicas para Israel en su contexto histórico. En el Nuevo Testamento, Jesús aclara el propósito de la ley en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto significa que, a través de Cristo, las leyes ceremoniales y civiles encuentran su cumplimiento. Por ejemplo, los sacrificios de animales ya no son necesarios porque Jesús fue el sacrificio perfecto. Pablo refuerza esta idea en Gálatas 3:24-25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esta enseñanza muestra que los cristianos no están sujetos a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, aunque los principios detrás de ellas siguen siendo valiosos para guiarnos. Por lo tanto, al considerar los tatuajes, debemos reflexionar sobre los principios de santidad, pureza y fidelidad a Dios que motivaban estas leyes. Esto no significa adoptar una interpretación literal de todas las normas del Antiguo Testamento, sino buscar cómo honrar a Dios en nuestras vidas según el contexto actual. ¿Cómo afecta esto nuestras decisiones prácticas? Lo exploraremos en el siguiente tema. Vivimos en una era donde la cultura popular juega un papel importante en nuestras decisiones y los tatuajes no son una excepción. En las últimas décadas, estas marcas han pasado de ser estigmatizadas a ser vistas como una forma de arte y autoexpresión. Esta tendencia plantea preguntas para los cristianos. ¿Es esta práctica una mera adaptación cultural o algo que entra en conflicto con nuestra fe? Romanos 12:2 nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos llama a examinar críticamente las influencias culturales y asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios, en lugar de seguir las modas del mundo. Sin embargo, no todas las influencias culturales son negativas. Muchas personas usan los tatuajes para contar historias de superación, fe o gratitud a Dios. La clave está en discernir si nuestras motivaciones reflejan un deseo de glorificar a Dios o simplemente de seguir tendencias. Efesios 5:15-16 nos anima a andar sabiamente y aprovechar bien el tiempo, lo que implica tomar decisiones con propósito y consideración. La cultura moderna ofrece muchas oportunidades para expresar nuestra fe de maneras creativas. Los tatuajes pueden ser una herramienta para testimoniar a otros, pero también pueden ser una trampa si se convierten en un símbolo de conformidad con valores que no honran a Dios. La pregunta sigue siendo: ¿qué diría Jesús sobre los tatuajes en el contexto de hoy? Lo exploraremos a continuación. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Aunque Jesús nunca habló directamente sobre los tatuajes, sus enseñanzas ofrecen principios que pueden guiar nuestras decisiones. En Mateo 22:37-39, Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras nos invitan a evaluar si nuestras acciones reflejan amor hacia Dios y hacia los demás.
Además, Jesús enseñó que las intenciones del corazón son más importantes que las acciones externas. En Mateo 15, 18 a 19 dijo: «Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». Esto implica que cualquier decisión, incluyendo hacerse un tatuaje, debe surgir de un corazón alineado con Dios. La vida de Jesús también nos enseña a no juzgar a los demás por su apariencia externa. En Juan 7:24, Jesús dijo: «No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio». Esto es relevante en el contexto de los tatuajes, ya que a menudo se asocian con prejuicios y estereotipos que no reflejan el corazón de Cristo. Si Jesús estuviera aquí hoy, probablemente nos invitaría a mirar más allá de las marcas externas y a centrarnos en el carácter y la fe de una persona. Este enfoque nos desafía a reevaluar nuestras opiniones y a buscar una comprensión más profunda del amor y la gracia de Dios. ¿Cómo se refleja esto en las experiencias de otros cristianos? Lo descubriremos en el siguiente tema. Muchos cristianos han encontrado en los tatuajes una forma de expresar su fe y compartir su testimonio. Por ejemplo, un hombre decidió tatuarse la frase «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13, después de superar una enfermedad grave. Este tatuaje no solo simboliza su gratitud, sino que también ha abierto conversaciones sobre su fe con personas que no conocen a Cristo. Otra historia inspiradora es la de una mujer que tatuó una cruz pequeña en su muñeca como recordatorio de su compromiso con Dios. Según ella, este símbolo le recuerda diariamente su identidad en Cristo y la motiva a vivir una vida que glorifique al Señor. En su lugar de trabajo, este tatuaje ha sido un punto de partida para hablar del Evangelio. También hay testimonios de cristianos que han optado por no tatuarse, citando su entendimiento de versículos como 1 Corintios 6, 19, 20. Para ellos, mantener su cuerpo sin marcas es una forma de honrar a Dios. Estas decisiones muestran que la fe y la relación con Dios son profundamente personales y únicas. Estos testimonios resaltan la diversidad de perspectivas dentro de la comunidad cristiana. Mientras algunos ven los tatuajes como una expresión legítima de fe, otros eligen no marcarlos en sus cuerpos. Ambas posturas reflejan un deseo sincero de honrar a Dios, lo que nos lleva a considerar cómo los tatuajes pueden impactar nuestro testimonio cristiano. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y para los cristianos, cada decisión puede ser una oportunidad para reflejar a Cristo. En Mateo 5:16, Jesús dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este principio subraya la importancia de considerar cómo nuestras decisiones, incluyendo hacernos un tatuaje, afectan nuestro testimonio. Por ejemplo, un tatuaje con un mensaje cristiano puede ser una herramienta para iniciar conversaciones sobre la fe. Sin embargo, también puede ser una fuente de confusión para aquellos que tienen una perspectiva más conservadora. En 1 Corintios 8:9, Pablo advierte: «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles». Esto nos recuerda que nuestras decisiones deben hacerse con amor y respeto hacia los demás. Los tatuajes pueden ser una oportunidad para compartir experiencias personales de transformación en Cristo. Un tatuaje que simbolice un momento clave en la vida espiritual de una persona puede inspirar a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Sin embargo, esto requiere sabiduría y discernimiento para asegurarse de que el mensaje sea claro y edificante. El impacto de nuestras acciones en nuestro testimonio depende de nuestras motivaciones
y del propósito detrás de ellas. ¿Estamos buscando glorificar a Dios o satisfacer deseos personales? Reflexionar sobre esto nos ayuda a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y compromiso con el Señor. ¿Qué otros factores debemos considerar en esta reflexión? Cuando una persona decide hacerse un tatuaje, el significado del diseño suele ser un aspecto central de su decisión. En el contexto cristiano, esta reflexión adquiere un peso aún mayor, ya que cada elemento de nuestra vida debería glorificar a Dios. Filipenses 4:8 nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto nos invita a considerar si el símbolo que planeamos tatuarnos refleja estos valores. Muchos cristianos eligen tatuajes con mensajes bíblicos, como versículos o imágenes que representen su fe. Por ejemplo, un tatuaje de una cruz puede ser un recordatorio constante del sacrificio de Jesús, mientras que un versículo como Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, puede ser una fuente de consuelo y fortaleza en momentos difíciles. Sin embargo, es crucial que el significado sea coherente con el propósito de honrar a Dios. El diseño también puede comunicar mensajes a otras personas. Un tatuaje visible puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio, pero también puede ser interpretado de manera negativa dependiendo del contexto cultural o denominacional. En este sentido, Colosenses 3:17 nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto sugiere que nuestras acciones, incluyendo los tatuajes, deben reflejar nuestra identidad en Cristo. Considerar el significado detrás de un tatuaje no solo es una cuestión de estética, sino también de testimonio y propósito espiritual. Reflexionar sobre cómo este simbolismo se alinea con nuestra fe puede ayudarnos a tomar decisiones más conscientes. El costo de un tatuaje puede variar enormemente, desde diseños simples hasta obras de arte complejas que requieren múltiples sesiones. En este sentido, Jesús nos advierte en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este versículo no solo se aplica a los proyectos materiales, sino también a las decisiones personales que implican una inversión significativa. Para los cristianos, administrar los recursos de manera responsable es una parte importante de nuestra relación con Dios. Proverbios 3:9 nos anima: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto implica que nuestras decisiones financieras deben ser tomadas con oración y sabiduría, asegurándonos de que glorifiquen al Señor. Al considerar hacerse un tatuaje, es útil reflexionar sobre si este gasto es una prioridad en el contexto de nuestras necesidades y responsabilidades. En algunos casos, los recursos podrían ser mejor utilizados para apoyar a la iglesia, ayudar a los necesitados o invertir en el crecimiento espiritual. Esta perspectiva no implica que gastar en un tatuaje sea inherentemente malo, sino que debe estar alineado con nuestras prioridades como creyentes. El costo de un tatuaje no solo es monetario, sino también emocional y espiritual. Evaluar cómo esta inversión impactará nuestra relación con Dios y nuestra comunidad es un paso esencial en el proceso de toma de decisiones. En la sociedad contemporánea, los tatuajes han evolucionado para ser reconocidos como una forma de arte y autoexpresión. Muchos ven estas marcas como una extensión de su identidad personal, una manera de contar historias o representar valores importantes.
Para los cristianos, esta perspectiva plantea la pregunta: ¿cómo equilibramos la autoexpresión con el llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos? Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo destaca que somos la obra maestra de Dios, creados con un propósito específico. Desde esta perspectiva, algunos argumentan que los tatuajes pueden ser una extensión de la creatividad dada por Dios. Sin embargo, la línea entre la autoexpresión y la glorificación a uno mismo puede ser tenue. Primera carta a los Corintios 10:31 nos instruye: entonces, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto implica que incluso las formas de arte personal, como los tatuajes, deben ser evaluadas a través de este lente espiritual. La pregunta de dónde trazar la línea es compleja y depende en gran medida de las motivaciones y el contexto de cada individuo. Reflexionar sobre cómo nuestras decisiones artísticas reflejan nuestra fe puede ayudarnos a encontrar un equilibrio entre expresión personal y devoción a Dios. La oración es una herramienta indispensable en la vida cristiana, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes. Santiago 1:5 nos anima: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo subraya que buscar la guía divina es esencial para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Antes de hacerse un tatuaje, es importante dedicar tiempo a la oración, pidiendo claridad y discernimiento. Este acto no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a examinar nuestras motivaciones. Salmos 139. 23 a 24 ofrece una oración poderosa para este propósito. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Además de la oración personal, buscar consejo de líderes espirituales o miembros de la comunidad cristiana puede ser una fuente valiosa de orientación. Proverbios 15:22 afirma: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esto nos recuerda que el cuerpo de Cristo está diseñado para apoyarnos en nuestras decisiones. La oración no garantiza respuestas inmediatas, pero nos prepara para escuchar y obedecer la dirección de Dios en nuestras vidas. Este proceso de buscar su voluntad es fundamental para tomar decisiones con confianza y fe. En las discusiones sobre tatuajes, es común que surjan juicios entre creyentes con opiniones diferentes. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a no juzgar a los demás basándonos en apariencias externas. En Juan 7:24, Jesús enseña: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Este llamado a la justicia nos invita a mirar más allá de las marcas visibles y a enfocarnos en el corazón de las personas. En la iglesia primitiva, Pablo enfrentó conflictos similares relacionados con prácticas culturales. En Romanos 14:13 aconseja: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto subraya la importancia de evitar actitudes que puedan causar división o desánimo dentro del cuerpo de Cristo. Además, Gálatas 6:1 nos recuerda que debemos corregirnos mutuamente con amor y humildad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Este enfoque nos ayuda a construir una comunidad de apoyo en lugar de una de crítica. La unidad en la iglesia no significa uniformidad, sino un respeto mutuo basado en el amor de Cristo.
Al abordar temas como los tatuajes, es esencial recordar que cada creyente está en un camino único de crecimiento espiritual. El testimonio de un cristiano tiene el poder de influir en los demás de maneras que a menudo no imaginamos. Jesús enseñó en Mateo 5:14-16: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado nos recuerda que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, reflejan nuestra fe y pueden glorificar a Dios. Los tatuajes, en este contexto, pueden ser una herramienta para compartir el Evangelio o un punto de controversia, dependiendo del entorno cultural y de las intenciones detrás de ellos. Por ejemplo, un tatuaje con un versículo bíblico puede ser un recordatorio constante de la fe, pero también podría ser malinterpretado por personas con diferentes perspectivas religiosas. Es fundamental considerar cómo nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. Además, 1 Pedro 2:12 nos exhorta a mantener una conducta honorable. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto implica que nuestras elecciones deben ser consistentes con el mensaje que queremos transmitir como seguidores de Cristo. El impacto de nuestras acciones va más allá de lo visible. Nuestras decisiones, incluyendo tatuarnos o no, deben estar en sintonía con nuestro compromiso de ser luz en un mundo que necesita esperanza y dirección. La conciencia es una parte esencial de la vida cristiana. Pablo aborda este tema en Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este versículo subraya que en asuntos donde la Biblia no ofrece una instrucción explícita, cada creyente debe actuar según su conciencia guiada por el Espíritu Santo. Hacerse un tatuaje es una decisión profundamente personal que debe ser tomada después de una reflexión seria y oración. Efesios 5:10 nos anima, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto significa que debemos buscar activamente la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo las decisiones relacionadas con nuestro cuerpo. La conciencia también juega un papel importante en cómo interactuamos con otros creyentes. En 1 Corintios 8:9, Pablo advierte: «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles». Esto implica que nuestras decisiones, aunque libres, deben ser tomadas con amor y consideración hacia aquellos que podrían malinterpretarlas o ser afectados por ellas. La fuerza de nuestra conciencia no se basa únicamente en nuestras propias convicciones, sino en nuestra disposición a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Esto nos lleva a actuar con humildad y responsabilidad. La diversidad de opiniones sobre los tatuajes dentro de la comunidad cristiana refleja la riqueza y complejidad del cuerpo de Cristo. En Colosenses 3:14-15, Pablo escribe: «Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Este versículo nos recuerda que el amor y la unidad deben prevalecer incluso en temas de desacuerdo. Cuando los creyentes tienen opiniones opuestas, es esencial abordarlas con humildad y respeto. En Romanos 14:19, Pablo exhorta: «Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación». Esto significa que nuestras conversaciones y acciones deben estar orientadas hacia el fortalecimiento de nuestra comunidad, no hacia la división.
La unidad en la Iglesia no implica la ausencia de diferencias, sino la disposición a aceptarlas con gracia. Efesios 4:2-3 nos llama a actuar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este enfoque nos permite construir relaciones sólidas y edificantes dentro del cuerpo de Cristo. Respetar las diferentes perspectivas no significa comprometer nuestras convicciones, sino vivir en un espíritu de amor que refleja el carácter de Cristo. Esto nos lleva a ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios en todas nuestras interacciones. Los tatuajes han sido vistos de manera diferente según el contexto cultural y la generación. En muchas culturas conservadoras, los tatuajes todavía son asociados con rebeldía o prácticas no cristianas. Sin embargo, entre las generaciones más jóvenes, a menudo son percibidos como arte y una expresión de identidad personal. Este contraste plantea desafíos únicos para las iglesias que buscan ministrar a una comunidad diversa. Pablo aborda este tipo de tensiones culturales en 1 Corintios 9:22, cuando dice: «Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Esto refleja la importancia de adaptarse a las necesidades de la comunidad sin comprometer los principios fundamentales de la fe. Para los líderes de iglesia, esto significa abordar el tema de los tatuajes con sabiduría y sensibilidad, reconociendo que la percepción cultural puede variar ampliamente. Proverbios 11:14 enfatiza la importancia de la guía colectiva. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto subraya la necesidad de diálogo abierto y liderazgo inclusivo. La diversidad cultural y generacional en la Iglesia no debe ser una fuente de conflicto, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Esto requiere empatía, entendimiento y el deseo de edificar una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. La decisión de hacerse un tatuaje, como cualquier otra en la vida cristiana, debe estar profundamente arraigada en el compromiso espiritual y la búsqueda de la voluntad de Dios. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje enfatiza la importancia de confiar en el Señor en cada aspecto de nuestra vida. La motivación detrás de hacerse un tatuaje es un elemento clave. En 1 Samuel 16:7, Dios dice: «Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Esto nos recuerda que nuestras intenciones son más importantes que las apariencias externas. Además, buscar la voluntad de Dios implica un proceso de oración y reflexión. Santiago 4:15 nos dice: «En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Este enfoque nos anima a incluir a Dios en nuestras decisiones, grandes o pequeñas. La relación personal con Dios es la base para tomar decisiones sabias y alineadas con nuestra fe. Este compromiso no solo guía nuestras acciones, sino que también fortalece nuestra identidad como seguidores de Cristo. Al explorar la Biblia, uno puede toparse con dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por una parte, existe la imagen de un ser compasivo y misericordioso, quien perdona los pecados, ama a sus criaturas y ofrece esperanza de salvación eterna. En contraste, también se presenta una faceta más severa, caracterizada por mandatos de guerra, devastaciones y castigos severos. Este contraste puede hacerte sentir como si estuvieras descubriendo a dos entidades completamente distintas.
¿Podría ser que estás ante la presencia de una dualidad divina? Esta concepción de un Dios con dos naturalezas es un tópico profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia religiosa. Tradicionalmente se ha enseñado que el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Yahvé, es el mismo Dios del amor manifestado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Surge la interrogante, ¿y si esta no fuese la realidad completa? ¿Y si el Dios adorado en la antigua Israel no representaba una entidad de bien absoluto, sino que era la fusión de dos seres distintos a lo largo del tiempo? Examinemos más de cerca a Yahvé, un nombre omnipresente en el Antiguo Testamento. Este es el Dios que destruyó naciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades a cenizas. Este no es el amable y paternal Dios que solemos escuchar en los sermones dominicales. Yahvé se presentaba como un ser temible, destinado a ser adorado más por miedo que por amor. Desobedecer a Yahvé implicaba enfrentarse a la ruina total. La divergencia se hace aún más evidente al considerar la descripción de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús enseña acerca de un Dios de amor y perdón, una narrativa diametralmente opuesta a la de Yahvé. Algunas corrientes antiguas del cristianismo, como el gnosticismo, también reconocieron estas discrepancias. Los gnósticos consideraban a Yahvé no como el verdadero Dios, sino como un ser inferior, un impostor que pretendía ocupar el lugar del verdadero soberano divino. En su visión, Yahvé era un Dios falaz que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el temor. Según los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan, Yahvé es descrito como el demiurgo, un ser inferior cuya creación del mundo material buscaba aprisionar las almas en lo físico. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá del alcance de Yahvé, oculto e inescrutable, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse del yugo de Yahvé para alcanzar un conocimiento superior. Pero, ¿por qué esta interpretación no es ampliamente conocida? A lo largo de los siglos, la Iglesia optó por amalgamar estas dos figuras divinas en una sola, combinando al severo Dios del juicio y la destrucción con el benevolente Dios del Nuevo Testamento. Esta fusión y reinterpretación de las imágenes de Dios reflejan cómo las doctrinas y enseñanzas religiosas han evolucionado, influenciadas tanto por motivaciones espirituales como por necesidades sociopolíticas a lo largo de la historia. Para mantener su influencia y control sobre las convicciones del pueblo, durante siglos, aquellos que cuestionaban este relato eran etiquetados como herejes y silenciados. Así que, cuando consideras descripciones de Yahvé como benévolo y misericordioso, es válido preguntarte cómo el mismo Dios que promueve el amor también puede ordenar el exterminio. Es posible que nos hayan transmitido una versión simplificada de la historia, mientras que la verdad sobre la naturaleza de Dios se ha mantenido intencionalmente velada. Si consideramos que Yahvé fue solo uno de varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Realmente creían los antiguos en un solo Dios o existían múltiples deidades, siendo Yahvé solo el que prevaleció en la narrativa? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué ciertos textos se incluyeron en la Biblia y otros no? Por ejemplo, ¿por qué algunos textos gnósticos son venerados como sagrados, mientras que otros son denigrados como heréticos? La respuesta a esto no tiene que ver con la intervención divina, sino con la política, simple y llanamente. Este debate nos lleva a un punto crucial en la historia, el Concilio de Nicea. En el año 325 d.C., el emperador Constantino enfrentaba la desintegración de su imperio y necesitaba una forma de consolidar a su pueblo bajo una misma creencia.
El cristianismo estaba cobrando fuerza, pero existían muchas interpretaciones diferentes. Algunos creían que Jesús era completamente divino, mientras que otros lo veían simplemente como un maestro sagrado. Diversas sectas presentaban a Jesús bajo una luz completamente distinta a la que conocemos hoy. Constantino vio una oportunidad para estandarizar la fe cristiana y con ello unificar su imperio. Por ello, convocó a una gran asamblea de obispos y líderes eclesiásticos en Nicea. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero este encuentro no era una cumbre espiritual, era una maniobra política. A Constantino no le preocupaba la teología, su interés era el poder. El Concilio de Nicea no buscaba descubrir la verdadera palabra de Dios. Se trataba de establecer un relato que beneficiara los intereses del Imperio Romano. Vamos a explorar lo que realmente ocurrió tras las puertas cerradas de aquel concilio. Los obispos más influyentes se reunieron con una misión específica: decidir qué textos incluir y cuáles excluir. De hecho, existían muchos más textos y escrituras sobre Jesús que los que encontramos en el Nuevo Testamento hoy. ¿Has oído hablar del Evangelio de Tomás? Es un texto fascinante que presenta a Jesús más como un maestro místico, instando a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Pero, ¿adivina qué? No fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como uno de los discípulos más cercanos y significativos de Jesús. ¿Por qué fueron excluidos? Porque no coincidían con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto como divino y humano, donde los líderes eclesiásticos poseían autoridad y cuestionar el relato oficial era impensable. Abordemos la realidad. El Concilio de Nicea sentó las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, este establecimiento de la ortodoxia no se centraba en la verdad, sino en el control. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Ideas consideradas revolucionarias y demasiado liberadoras fueron suprimidas para mantener a la gente en una posición de sumisión, prefiriendo seguidores obedientes a pensadores libres. Se seleccionaron cuidadosamente aquellos textos que respaldaban su visión y se desacreditaron los demás como herejías. El concilio liderado por Constantino no solo determinó qué libros se incluirían en la Biblia, sino que también formuló doctrinas como el Credo Niceno, que delineaba las creencias que los cristianos estaban obligados a aceptar.
Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, se solidificaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos aceptaban la idea de la Trinidad, pero tras el concilio, negar la Trinidad se convirtió en herejía. ¿Y qué sucedió con los textos y creencias alternativas que no fueron incluidos? Se les persiguió y destruyó sistemáticamente. Grupos como los gnósticos se vieron forzados a ocultarse para proteger sus escritos sagrados. Otros, como los cátaros, fueron aniquilados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una verdad impuesta. Pero esta verdad no era más que una narrativa controlada por quienes ostentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue conformada, moldeada y editada para ajustarse a una narrativa específica que beneficiaba a los poderosos. Durante 2000 años, esta versión ha sido promulgada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera naturaleza de Dios, se encuentra en esos textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estos estaban numerosos textos gnósticos que habían estado escondidos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos documentos presentan una visión radicalmente diferente de Jesús, Dios y la esencia de nuestra existencia, una visión que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, cabe preguntarse, ¿a cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para respaldar su agenda? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha permanecido inaccesible durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que sabes sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios era el Creador Supremo? ¿Y si pensaban que este Dios era en realidad un ser corrupto, incluso malvado, que atrapaba a la humanidad en una realidad distorsionada? Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que creían los gnósticos. Entonces, ¿quiénes eran estos gnósticos? Eran un grupo de cristianos tempranos que tenían una perspectiva completamente diferente sobre el Dios de la Biblia. Mientras que la cristiandad enseñaba que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era el único creador verdadero, los gnósticos decían, espera, no tan rápido. No consideraban a Yahvé como el Dios supremo. En lugar de ser un Dios benévolo, Yahvé era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad inferior y malévola que había creado el mundo material, aprisionando a la humanidad en él. Para los gnósticos, el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de todo bien y luz, estaba mucho más allá del alcance de Yahvé. Este Dios verdadero permanecía oculto, incomprensible y distante del mundo físico en el que residimos. Los gnósticos enseñaban que el mundo material, con todo su sufrimiento, dolor y corrupción, había sido engendrado por el demiurgo y que nunca debió haber sido creado. De hecho, consideraban al demiurgo como un carcelero y al mundo material como una prisión para nuestras almas. Reflexiona sobre esto un momento. El Dios que muchas personas veneran no es el Dios definitivo. Según la Gnosis, el mundo en que vivimos no es más que una realidad falsa, una prisión diseñada por un ser corrupto. Lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que lo adore como si fuera el verdadero Dios, ocultando la existencia de la verdadera fuente divina. ¿Cómo llegó a hacer esto?
¿Cómo se transformó el demiurgo en esta entidad? Los gnósticos narraban una historia intrigante al respecto. Según ellos, el demiurgo emergió de una entidad llamada Sofía, quien simboliza la sabiduría divina. Sofía deseaba crear algo por sí misma, sin el permiso del verdadero Dios, y en su intento engendró accidentalmente a este ser maligno, el demiurgo. Sofía, embarazada y temerosa de su creación, expulsó al demiurgo al mundo material, donde éste comenzó a creerse el único Dios existente. Totalmente ajeno a su condición inferior, el demiurgo se autoproclamó rey del universo y ordenó la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaron esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas provenían del verdadero Dios, pero habíamos sido atrapados en este mundo material forjado por el demiurgo. La verdadera misión de la vida humana, según esta visión, era liberarse de la ilusión del mundo material y reconectarse con la divinidad suprema. Pero el demiurgo tenía otros planes. Deseaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia, por lo cual se erigieron estructuras como las religiones organizadas para vincular a las personas a él, en lugar de permitirles buscar al verdadero Dios. ¿Observas cómo esta interpretación subvierte completamente la narrativa bíblica tradicional? Los gnósticos no solo criticaban a Yahweh, afirmaban que el mundo material era un error, una creación errónea de un ser que se creía Dios, pero no lo era realmente. Según esta perspectiva, Jesús no llegó para morir por nuestros pecados, sino para liberarnos de un engaño profundo. En los escritos gnósticos, Jesús se revela como un mentor espiritual cuya misión era guiar a la humanidad fuera de la opresión del demiurgo y llevarla hacia el verdadero reino divino. Un ejemplo de esto es el Evangelio de Judas, un manuscrito gnóstico redescubierto en la década de 1970. En este texto, Jesús se ríe de sus discípulos por adorar a un Dios equivocado. Le confía a Judas, señalándolo como el único que verdaderamente comprende su propósito, ya que Judas lo ayudaría a escapar de las ataduras del mundo material. Este Jesús dista mucho del que se predica en las iglesias convencionales. En este relato, Jesús sabe que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es solo un impostor. Estas no eran meras ideas marginales. El gnosticismo fue un movimiento significativo en los primeros tiempos del cristianismo. Existieron comunidades completas de cristianos que suscribieron a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia establecida eventualmente tachó estas creencias de heréticas. Los textos gnósticos fueron destruidos y sus seguidores perseguidos. La Iglesia no podía tolerar la propagación de la idea de un Dios falso, ya que esto hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que adoraban no era el verdadero Dios, entonces toda su estructura de poder se desmoronaría. Aquí surge una inquietante pregunta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el Dios de la Biblia es en realidad el demiurgo y la humanidad ha estado venerando a un Dios falso durante milenios? ¿Y si el verdadero Dios sigue oculto, esperando que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, estas eran creencias auténticas de personas reales, personas que fueron silenciadas por la Iglesia antigua porque sus ideas eran consideradas demasiado subversivas. Y lo más sorprendente es que ahora, tras siglos de estar ocultos, estos textos están siendo redescubiertos. Si pensabas que la historia era intensa hasta ahora, prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia religiosa. Manipular textos o cambiar creencias para adaptarlas a un relato conveniente es una cosa, pero ¿qué sucede cuando la gente empieza a cuestionar?
cuando desafían la versión oficial. La Iglesia tenía una solución simple: silenciarlos, y no mediante debates o diálogos. No, cuando la Iglesia identificaba una amenaza, recurría al fuego, el acero y el terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cacerías de herejes, todos momentos en los que la Iglesia no solo defendió su versión de la verdad, sino que combatió violentamente cualquier disidencia. Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho más que predicar el Evangelio. Ha suprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no concordaban con su narrativa, y lo hizo de forma brutal y pública, para asegurarse de que todos conocieran y temieran la versión oficial de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Las cazaderas tenían su propia versión de la cristianidad, que era, en muchas maneras, más cercana a las ideas gnósticas que hablábamos antes. Creían que el mundo material era malo y creado por un Dios más bajo, y rechazaron al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivieron vidas simples, sin violencia, enfatizando la puridad espiritual y la conexión personal con el divino. Suena bastante sin daño, ¿verdad? Bueno, no a la Iglesia. Las creencias de las cazaderas fueron un desafío directo contra el poder de la Iglesia Católica, y en 1209 el Pope Inocente III declaró que eran heréticos. Lo que siguió fue una de las cruces más malvadas en la historia europea, conocida como la Cruzada de Albigencio. Los ejércitos católicos marcharon en el territorio de las cazaderas, asesinando a hombres, mujeres y niños por los cientos de miles. Todas las ciudades fueron limpiadas en nombre de la defensa de la verdad de la fe. ¿Por qué? Porque los católicos representaban una amenaza a la control de la Iglesia sobre lo que la gente creía y cómo vivían. Y ese es solo un ejemplo. La Inquisición de la Iglesia fue otra herramienta brutal diseñado para cruzar cualquier oposición a sus enseñanzas. Si vivías en Europa durante los medios años y te atreverías a preguntar la línea oficial sobre Dios, encontrarías a ti mismo siendo atrapado antes de los inquisidores, torturado hasta que te confieses y luego quemado para el crimen de la heresía. Cientos y cientos de personas, muchas de ellas personas comunes, fueron ejecutadas, sus vidas destruidas simplemente por creer en algo diferente. La Inquisición no solo objetaba a los no cristianos o a sectos obscuros como los católicos, fue en busca de cualquiera que cuestionara la autoridad de la Iglesia, incluso desde dentro. Escolaros, místicos, sacerdotes, si se alejaban demasiado de las enseñanzas oficiales, fueron marcados heréticos y silenciados. ¿Recuerdas a Giordano Bruno? Era un brillante filósofo que sugirió que el universo era infinito y que otros planetas podrían tener sus propias formas de vida. Por estas ideas y sus desafíos a las enseñanzas de la Iglesia, fue quemado en la mesa en 1600, y ni siquiera me empiezas en las cazaduras. Durante siglos, la Iglesia fue la fuente de más histeria por convencer a la gente de que las mujeres, normalmente aquellas que no conformaban las normas sociales, estaban en la liga con el diablo. Cientos de miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas en Europa y las colonias americanas. Todo porque la Iglesia necesitaba sacerdotes para acusar de problemas sociales. Las mujeres que practicaban la medicina herbal, la mediterránea o simplemente vivían solas, fueron marcadas como monjas y brutalmente ejecutadas en público. ¿Por qué? Para mantener a la gente en línea, para asegurar que nadie se alejara del orden social y religioso que la Iglesia había establecido. La institución eclesiástica no se enfocaba en defender la verdad, sino en custodiar su autoridad, que era intrínsecamente débil.
Por siglos vivió con el temor constante de perder su influencia sobre el pueblo. Siempre que surgían individuos con doctrinas alternativas o que cuestionaban profundamente los dogmas establecidos, la Iglesia no se limitaba a discutir teológicamente, sino que optaba por el uso de la espada, el fuego y el tormento. Reflexionemos sobre esto. ¿Por qué una entidad se vería forzada a recurrir a métodos tan drásticos si realmente se considerase portadora de la verdad absoluta? Si la confianza de la Iglesia en su interpretación de Dios y la Escritura fuese firme, ¿por qué existiría la necesidad de aniquilar la disidencia? ¿Por qué optar por el silencio en vez del diálogo? La realidad es que la autoridad eclesiástica estaba cimentada más en la intimidación que en la revelación divina. El temor a la insurgencia, el pánico ante la pérdida de control y el terror frente a las perspectivas divergentes son palpables. Es imperativo reconocer que este acto de opresión continúa resonando hoy día. La historia del trato violento de la Iglesia hacia las opiniones divergentes ha instaurado una cultura donde la autoridad religiosa es vista con sospecha, donde la gente teme desviarse de lo prescrito. Sin embargo, las doctrinas que fueron suprimidas, ya sean católicas, gnósticas o consideradas heréticas, representaron un combate por la emancipación espiritual. Consideremos la narrativa de Lucifer, conocido como el ángel caído, el insurgente, vilipendiado por su osadía de desafiar a Dios. Pero reconsideremos, ¿y si hemos malinterpretado esta historia completamente? ¿Y si Lucifer no es el antagonista de esta historia? Su nombre, portador de luz o estrella de la mañana, sugiere una posible malinterpretación fundamental. Esta designación nos invita a cuestionar si realmente simboliza la maldad. ¿No parece contradictorio que el supuesto emblema del mal sea llamado portador de luz? ¿Podría ser que, en realidad, Lucifer simbolizara un tipo de iluminación distinto, tal como el conocimiento y la conciencia, una luz que desvela verdades ocultas? Revisitemos el relato del Jardín de Edén. Tradicionalmente se considera que la serpiente, frecuentemente vinculada con Lucifer, incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, lo cual condujo a su destierro. No obstante, reconsideremos qué les ofrecía realmente la serpiente. Les ofrecía el conocimiento, representado por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de consumir el fruto, Adán y Eva eran esencialmente inocentes, carentes de conocimiento sobre su entorno y sobre sí mismos. Eran como infantes, sin conciencia de la realidad que los rodeaba. Entonces, la serpiente les propone que consuman el fruto, prometiendo que sus ojos se abrirían. Esta promesa resultó ser cierta. Al comer el fruto, Adán y Eva ganaron conciencia. Comenzaron a discernir y a comprender el mundo, diferenciando entre el bien y el mal. Dejaron de ser entes pasivos e ingenuos para tomar las riendas de su destino. ¿Fue esto verdaderamente perjudicial? ¿O era precisamente lo necesario para que la humanidad avanzara, evolucionara y comprendiera su realidad? En muchas culturas antiguas, la figura del iluminador, tal como Prometeo, es vista como beneficiosa. Prometeo en la mitología griega hurtó el fuego de los dioses para otorgárselo a los humanos, entregando así conocimiento, poder e independencia. A pesar de ser castigado por los dioses, en los ojos de la humanidad es visto como un héroe, un emblema de la lucha contra la opresión. ¿Podría Lucifer ser una figura similar? Reflexionemos un momento. En el relato bíblico de la caída, es Dios quien establece las normas y exige sumisión. Lucifer, por otro lado, cuestiona esa autoridad y desafía la noción de que la obediencia ciega es el único camino. Él propone que hay más en la vida que simplemente acatar órdenes. Nos habla de conocimiento, sabiduría y libertad.
Desde este punto de vista, la insurrección de Lucifer no trata sobre el mal, sino sobre el desafío a la autoridad, sobre liberar a la humanidad de un sistema que nos mantiene en la ignorancia. Pero la historia se profundiza aún más. Dentro de ciertas corrientes gnósticas, Lucifer no se percibe como maléfico en absoluto. Al contrario, es visto como un liberador, aquel que intentó rescatar a la humanidad del yugo de Demiurgo, el engañoso dios que forjó el mundo material. En estos relatos, Demiurgo es el auténtico antagonista, no Lucifer. Los gnósticos consideraban que Lucifer buscaba ayudar a los humanos a escapar de la prisión del mundo material y despertar a una realidad espiritual superior. La narrativa tradicional eclesiástica nos ha hecho creer que la sumisión a Dios es la máxima bondad y que rebelarse contra Él es el peor de los males. Pero, ¿y si la verdad es más matizada? ¿Y si rebelarse no es inherentemente malo? ¿Y si cuestionar la autoridad, buscar conocimiento y elegir la libertad en lugar de la sumisión es lo que realmente nos define como humanos? Si esto fuera así, entonces la caída de Lucifer no sería un error, sino una revelación. Discutamos cómo este cambio de perspectiva podría alterar nuestra comprensión de la moralidad. Durante siglos, la Iglesia ha predicho que la rebelión de Lucifer fue el pecado supremo, el momento definitorio del mal. Pero si empezamos a considerar a Lucifer como el portador de luz, aquel que empoderó a la humanidad para avanzar por sí misma, entonces la narrativa cambia por completo. ¿Es realmente la obediencia la mayor de las virtudes? ¿O es el valor de buscar la verdad, incluso desafiando la autoridad, lo que nos libera verdaderamente? Piénselo. En un mundo donde cuestionar la autoridad es visto a menudo como subversivo, donde se espera que la gente siga las reglas sin hacer demasiadas preguntas, la historia de Lucifer se convierte en un símbolo radicalmente distinto. No es solo el antagonista de la Biblia, sino un ícono de la libertad intelectual y espiritual, un llamado a liberarnos de un sistema que intenta mantenernos en la penumbra. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Quizás sea por esta razón que la Iglesia ha trabajado arduamente durante 2 milenios para retratarlo como el antagonista definitivo. Una figura que simboliza la interrogación, la insurgencia y la búsqueda de conocimiento representa una amenaza real para cualquier estructura de control establecida. Aquí llega el punto más disruptivo. Si replanteamos el rol de Lucifer, entonces toda la estructura tradicional de bien y mal comienza a desmoronarse. No se trata simplemente de la obediencia versus la rebeldía, sino de comprender el verdadero significado de estos conceptos. Quizás el verdadero mal no radica en cuestionar la autoridad, sino en seguirla ciegamente. Tal vez el auténtico mal no es la rebeldía, sino la sumisión a un sistema que nos mantiene en ignorancia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia que conocemos hoy es tan selectiva? ¿Cómo es que de todos los textos antiguos solo terminamos con 66 libros o 73, dependiendo de la tradición? La realidad es que existían muchos más escritos, textos que fueron intencionalmente excluidos, suprimidos o etiquetados como heréticos. Estos textos son conocidos como apócrifos y pseudepígrafos, y les aseguro que alteran completamente nuestra comprensión de Dios, la humanidad e incluso el cosmos. Los apócrifos se refieren a libros que alguna vez formaron parte de ciertas Biblias,
pero que fueron excluidos o desechados por diferentes tradiciones. Y los pseudepígrafos. Estos son escritos atribuidos a figuras bíblicas, pero que no fueron aceptados en el canon oficial. Hablamos de textos como el Libro de Enoc, los Jubileos y el Evangelio de María Magdalena, entre otros que fueron deliberadamente mantenidos fuera del cristianismo convencional. Comencemos con el Libro de Enoc, pues realmente cambia la perspectiva. El Libro de Enoc narra eventos que expanden significativamente nuestra comprensión de la Biblia, como la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Sí, han oído bien, ángeles procreando con humanos. Suena a ciencia ficción, pero estas narrativas eran ampliamente reconocidas en las tradiciones judías y cristianas antiguas. Entonces, ¿por qué esta historia no está al frente y al centro en tu Biblia? Porque la Iglesia decidió que era demasiado extraña, demasiado polémica y complicada de explicar. El Libro de Enoc fue visto como una amenaza a la narrativa que la Iglesia quería promover, una narrativa que buscaba mantener lo divino separado del mundo humano. Pero lo cierto es que la historia de Enoc fue ampliamente aceptada en su tiempo. Padres de la Iglesia tempranos como Tertuliano y Justino Mártir consideraban esencial este texto para entender la caída de los ángeles y los orígenes del mal en el mundo. Incluso Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, cita directamente de Enoc. Sin embargo, la Iglesia optó por ocultar este texto. ¿Por qué? Porque presenta una batalla cósmica que hace que el ámbito espiritual parezca mucho más caótico y complicado que la simple historia de Dios contra Satanás a la que estamos acostumbrados. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía profundamente la forma en que hemos sido enseñados a pensar sobre el rol de las mujeres en la cristiandad antigua. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una de los discípulos más cercanos a Jesús, alguien con un conocimiento espiritual incluso superior al de Pedro, uno de los apóstoles masculinos más destacados. De hecho, hay un episodio en el que Pedro reta directamente su autoridad, incapaz de aceptar que una mujer pudiera alcanzar un nivel espiritual tan elevado. Este documento destaca el papel fundamental de las mujeres en los orígenes del movimiento cristiano. No obstante, a la Iglesia esto no le agradó. No podían tolerar una historia en la que las mujeres ejercieran influencia o tuvieran conocimiento sagrado. Así, el Evangelio de María fue rechazado, catalogado como herético y ocultado durante siglos. Sin embargo, estos escritos no son solo relatos históricos, son transformadores. Cuestionan los cimientos de lo que se nos ha enseñado sobre Dios, Jesús y el funcionamiento del cosmos. Consideremos el Evangelio de Tomás como ejemplo. Este no sigue un formato narrativo como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En su lugar, ofrece una colección de enseñanzas atribuidas a Jesús que promueven la introspección y el despertar espiritual. Jesús menciona que el reino de Dios se encuentra tanto dentro como fuera de uno mismo y que al conocerte a ti mismo serás reconocido. Estos preceptos se centran menos en el pecado y la redención y más en la evolución personal y el esclarecimiento. Esto marca un profundo contraste con la doctrina cristiana ortodoxa y la noción tradicional del pecado y la necesidad de redención externa. ¿Y sabes qué? Esa es exactamente la razón por la que estos textos no fueron incluidos en la Biblia. ¿Por qué la Iglesia se esforzaría tanto en reprimir estos documentos? ¿Por qué no simplemente incluirlos y dejar que cada quien decida qué creer? Porque estos libros ofrecen una perspectiva espiritual descentralizada. Ponen el entendimiento de Dios y el universo
en manos de cada individuo, no de las instituciones. Si las personas pudieran encontrar a Dios por sí mismas, sin necesidad de una institución que les indique cómo conectarse con lo divino, entonces la Iglesia perdería su poder. Es por esta razón que estos textos fueron ocultados, suprimidos o destruidos. Eran considerados peligrosos, no por ser erróneos, sino porque otorgaban poder a las personas de una forma que la Iglesia encontraba amenazante. Y no estamos hablando de unos pocos escritos olvidados. Se perdieron, escondieron o incineraron vastas bibliotecas de sabiduría. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, contenía decenas de textos gnósticos que habían estado inéditos durante casi 2 milenios. Los manuscritos del Mar Muerto descubrieron más escritos apocalípticos y místicos que cuestionan la narrativa tradicional. Estos documentos descubren un panorama mucho más amplio y diverso, mostrando que no existe una sola manera de entender a Dios o el universo, sino múltiples. Entonces surge la interrogante esencial. ¿Qué secretos aún permanecen escondidos? ¿Qué escritos y verdades adicionales se han perdido en los incendios de la Inquisición o quedaron sepultados por el paso del tiempo aguardando ser redescubiertos? Y, aún más crucial, ¿por qué razón tantos de estos documentos, que aportan perspectivas completamente distintas sobre la espiritualidad, fueron sistemáticamente reprimidos? La explicación parece clara. El control. Si manejas la narrativa, ejerces control sobre las personas. La Iglesia no solo pretendía dirigir a la población hacia la salvación. Su interés radicaba en dictar los términos de esa salvación. Cualquier persona que cuestionara esa narrativa, ya fueran pensadores independientes, místicos o gnósticos, debía ser acallada. Estos textos olvidados constituían una amenaza al dominio exclusivo de la Iglesia sobre la verdad espiritual. Después de descubrir tanto, surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos en relación a Dios? La imagen de Dios transmitida a lo largo de los milenios seguramente no abarca su totalidad. Probablemente es apenas un fragmento de un enigma mucho más extenso y complejo. Es momento de cuestionar las versiones de las historias que se nos han narrado. Por más de 2000 años, la doctrina dominante nos ha presentado esta versión nítida de un Dios omnipotente y omnisciente, un soberano celestial que observa a la humanidad desde su trono, dispensando bendiciones a los fieles y castigos a los pecadores. Pero, ¿y si esa es solo una interpretación de Dios, moldeada por humanos para sostener el orden y el control? ¿Y si Dios es en realidad mucho más profundo y misterioso de lo que cualquier texto o tradición ha podido describir? Considera esto. Las civilizaciones antiguas en todo el mundo poseían visiones divergentes de Dios. Desde los sumerios hasta los egipcios, los griegos y los hindúes, estas culturas no veían a Dios como entidades aisladas y distantes, sino como manifestaciones de la naturaleza, personificaciones del universo o incluso como conglomerados de deidades que colaboraban para mantener el equilibrio cósmico. Estas antiguas sociedades no se centraban en un único ser supremo. Encontraban lo divino en todo, desde el cosmos hasta la tierra y la energía inherente a cada ser. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Ha restringido la visión moderna de Dios nuestra comprensión de lo divino? ¿Qué si Dios no es simplemente un ente distante que nos juzga desde las alturas, sino una fuerza omnipresente en cada uno de nosotros, un poder al que podemos acceder, una luz que nos guía, una conciencia que enlaza todo en el universo? Esta concepción no pertenece únicamente a las espiritualidades modernas, está arraigada en la sabiduría ancestral y en algunas de las enseñanzas cristianas más antiguas, antes de que fueran suprimidas por las autoridades eclesiásticas.
Los gnósticos, por ejemplo, creían que cada ser humano albergaba una esencia divina en su interior, un fragmento del Dios verdadero confinado al mundo material, listo para ser despertado. Esa esencia divina no era algo que pudiera ser regulado por una iglesia o un clero, sino que cada individuo tenía la capacidad de descubrirla por sí mismo. Y cuando piensas en ello, resulta una idea revolucionaria para cualquiera que desee mantener control sobre las creencias populares. Porque si puedes encontrar a Dios en tu interior, si no necesitas una institución que te oriente sobre cómo vincularte con lo divino, entonces el sistema de control establecido empieza a colapsar. Y si Dios no es solo una presencia interna, sino algo que supera nuestro entendimiento. Se nos ha enseñado que Dios posee rasgos humanos como el amor, la ira o los celos, emociones que comprendemos. Tal vez Dios sea una entidad tan vasta y misteriosa que nuestra mente humana apenas logra captar su esencia. Puede que Dios no intervenga en nuestro día a día de la forma en que hemos llegado a creer. Quizás la verdadera esencia divina es una energía que permea todo, el universo, las estrellas, la tierra y, sí, también fluye a través de nosotros. Este enfoque no implica rechazar la religión o la idea de Dios. Se trata de expandir nuestra percepción, de superar los límites estrechos en los que hemos encerrado a Dios. Se trata de reconocer que lo divino puede hallarse en más lugares que una iglesia o un libro sagrado. Lo divino está en la naturaleza, en el cosmos, en las relaciones que establecemos con otros y en los misterios que aún no hemos desentrañado. Es más amplio que cualquier tradición, texto o interpretación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eso depende de nosotros. Después de milenios siendo instruidos sobre qué creer, quizás ha llegado el momento de volver a plantear las grandes preguntas. Tal vez sea tiempo de cuestionar las narrativas impuestas y buscar lo divino de maneras que resuenen con nuestra propia vivencia del mundo. Al final, la verdad sobre Dios no se encuentra en un único libro o doctrina. Podría ser algo que debemos descubrir por nosotros mismos, a través de la exploración, la reflexión y el vínculo con el entorno que nos rodea. Y esa es la travesía en la que todos participamos, en busca de la verdad, aunque sea densa, compleja y a veces incómoda. La noción de Dios ha evolucionado significativamente a lo largo de las épocas y culturas, lo que ha llevado a una diversidad de interpretaciones y comprensiones sobre lo divino. En muchas tradiciones, Dios no se ve como una entidad única y omnipotente, sino como una pluralidad de fuerzas que coexisten y se manifiestan de diferentes maneras. Este punto de vista se encuentra en muchas religiones politeístas y panenteístas, donde la divinidad se percibe en múltiples aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. En contraste con la imagen de un Dios personal y antropomórfico prevalente en muchas interpretaciones judeocristianas, algunas filosofías orientales como el budismo y el taoísmo presentan una visión más abstracta de lo divino. En estas, el foco se desplaza hacia un estado de ser o conciencia universal sin personificación específica, lo que sugiere una aproximación más integradora y menos dogmática a la espiritualidad. La física moderna y la cosmología también han influenciado nuestra comprensión de Dios, proponiendo que las leyes fundamentales del universo podrían reflejar una inteligencia o un orden divino. Este enfoque, a veces denominado panteísmo científico, contempla a Dios no como un creador externo, sino como sinónimo del universo mismo y sus leyes inmanentes. Además, la psicología ha explorado cómo la concepción de Dios afecta al comportamiento y bienestar humano. Estudios han mostrado que la forma en que las personas visualizan a Dios como amoroso o punitivo puede tener un impacto profundo en su salud mental y emocional.
Esto subraya el poder de las creencias religiosas en la configuración de nuestras experiencias vitales y relaciones interpersonales. En el contexto sociopolítico, la imagen de Dios ha sido utilizada tanto para justificar actos de compasión y unidad como de división y conflicto. Por ejemplo, ciertos regímenes han manipulado la figura de lo divino para legitimar políticas opresivas o guerras, mientras que movimientos de liberación han adoptado conceptos teológicos para promover la justicia social y la equidad. El estudio comparativo de las religiones revela que conceptos similares de un ser supremo o fuerza creadora emergen de forma independiente en culturas aisladas alrededor del mundo. Esto ha llevado a algunos teólogos y antropólogos a proponer que la creencia en alguna forma de Dios es una característica intrínseca y universal de la psique humana, posiblemente una faceta evolutiva vinculada a la cohesión social o a la necesidad de dar sentido al mundo. La literatura y el arte han reflejado y moldeado nuestra percepción de Dios a través de los siglos, utilizando la figura divina como un vehículo para explorar temas de existencia, moralidad y el humano en sí. Desde las tragedias griegas hasta la novela moderna, la representación de lo divino ha servido para interrogar los límites del conocimiento humano y la ética. Por último, el intercambio cultural y la globalización están llevando a un sincretismo religioso cada vez mayor, donde las ideas de diferentes tradiciones se entremezclan y reformulan. Esto está dando lugar a nuevas formas de espiritualidad y prácticas religiosas que pueden incorporar elementos de varias creencias, reflejando un mundo cada vez más interconectado y plural. Esta evolución continua de la imagen de Dios sugiere que nuestra búsqueda de lo divino es dinámica y adaptativa, respondiendo a las necesidades espirituales cambiantes de la humanidad, por la que la Biblia etíope fue censurada. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro histórico, pero a diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos en la Tierra. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré realmente si debo o no seguir subiendo nuevos vídeos. Una razón es que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos, por lo que nadie puede escribir el inicio de nuestro mundo con autoridad. En la primera parte, la historia de la Biblia etíope ha intrigado a muchos por su contenido único y rica tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Es fascinante que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras regiones del mundo.
Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este acogimiento histórico al cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, lo que fue un hito significativo, ya que hizo las escrituras accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas y que son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa Etíope. ¿Por qué fue prohibida la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los primeros líderes de la Iglesia se reunieron en concilios como el Concilio de Nicea en 325 d.C. y el primer concilio de Constantinopla en 381 d.C. para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si fue escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. En los primeros 1600, durante el reinado del rey Jacobo I, hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver diferencias religiosas y fortalecer su autoridad. Esta traducción, conocida como la Biblia del rey Jacobo, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la impresión. Cabe señalar que la Biblia del rey Jacobo, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que estaban incluidos en la Biblia etíope. Una razón para la obscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en ge'ez, un antiguo idioma etíope, lo que la hace inaccesible para los que no hablan ese idioma. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa Etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. Los libros de Enoc, especialmente el primero de Enoc, son considerados canónicos en la Biblia etíope. Contienen narrativas extensas sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. Por ejemplo, el primero de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es uno de varios trabajos pseudepigráficos, obras falsamente atribuidas cuya autoría no está comprobada. En los versículos 14 y 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el libro del primero de Enoc. El hecho de que esté citando autoritativamente de una obra que no se considera parte del canon plantea algunas cuestiones. Judas 14:15. Fue acerca de estas personas que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó cuando dijo: «Miren, el Señor vino con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho de manera impía y por todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han hablado contra él». Esto no prueba, sin embargo, que el libro de Enoc esté divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de las escrituras conocidas como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma de una fuente que no es en sí misma parte de la Biblia.
La cita de Judas es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo menciona de pasada las obras de Epiménides en Tito 1:12, esto no implica que debamos darle a esos escritos una autoridad adicional a la que ya poseen. Se puede argumentar lo mismo sobre los versículos 14 y 15 de Judas. Aunque Judas cita el libro de Enoc, esto no demuestra que todas esas citas estén inspiradas o sean auténticas. Más bien, simplemente demuestra que el versículo en cuestión es preciso. Es importante que tratemos el libro de Enoc y otras obras comparables de la misma manera que abordamos otros textos considerados apócrifos. Si decides leer estos libros, debes recordar que no son la palabra autorizada de Dios, que está divinamente inspirada y escrita por el propio Dios. No hay otro libro, salvo la Biblia, que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién es este Enoc, de todas maneras? Hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la versión internacional nueva da el nombre Hanoc, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanoc en hebreo se traduce como Enoc. Génesis 4:17 y 5:8. Algunas traducciones usan una ortografía diferente, como HNK o HNOK. El primer Enoc fue el hijo de Caín, el segundo Enoc fue el hijo de Shared, el tercer Enoc fue un hijo de Madián, el cuarto Enoc fue el hijo de Rubén. Dios es capaz de demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que todos debemos responder es: ¿soy realmente leal y comprometido con Dios de la misma manera que Él lo está conmigo? La Biblia retrata a varias personas cuya respuesta al amor de Dios por ellos fue de agradecimiento sincero, devoción inquebrantable y celo intenso. Debido a esto, hay muchas demostraciones maravillosas de su enorme poder a través de ellos. Enoc, una de las maneras en que crecemos en el reino, es prosperar en encuentros directos con Dios a través de su palabra y del ministerio del Espíritu Santo. Pero otra manera es seguir cuidadosamente y aprender de aquellos que han ido adelante, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia. Según nuestro conocimiento bíblico, su hijo Matusalén fue registrado como el hombre más viejo. Judas afirma que Enoc profetizó sobre el Señor, trayendo ira sobre la gente en el futuro cercano. Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente, una profecía que no está registrada en la Biblia. Esto se encuentra en Génesis 5, 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de sus contemporáneos simplemente fueron registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc destaca como un hombre que caminó con Dios. En los libros de historia, Enoc fue presentado como otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo. Según la Biblia, tuvo una relación cercana con Dios. Y cuando llegó el momento de partir de este mundo, Dios simplemente lo llevó sin las etapas tradicionales de morir. Su explicación es concisa, pero está cargada de peso y sustancia. Esto se traduce en algo acerca de su relación con Dios siendo completamente pura. Su vida ha proporcionado un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a vivir para la audiencia de uno. Nos imparte este conocimiento de manera sutil, sabiendo que si perseguimos una comunión profunda con Dios, con todo nuestro corazón, tendremos un encuentro fresco con Dios como resultado de nuestros esfuerzos. El caso de Enoc fue el primer rapto documentado, porque Dios simplemente lo tomó. Es posible que la comunión alcanzó un nivel tan alto que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo llevó. Hebreos 11:5-6. Por la fe, Enoc fue llevado
para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había tomado. Porque antes de ser llevado, tuvo este testimonio, que agradó a Dios, y Enoc tuvo una relación con Dios. ¿Por qué importa la historia bíblica de Enoc? Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia de Apocalipsis, aún por venir. En un mundo malvado estamos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios. Es necesario que usemos nuestro juicio para distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sin embargo, al igual que los apóstoles se inspiraron en pensadores y poetas no religiosos, nosotros también podemos extraer otras obras literarias en busca de fragmentos de revelación divina. Debemos considerar el libro de Enoc y libros similares de la misma manera que hacemos con otros escritos apócrifos. Algunas de las afirmaciones del apócrifo son verdaderas y precisas, pero muchas de ellas son falsas e históricamente inexactas. Al leer estos libros, debemos considerarlos documentos históricos interesantes, pero falibles, no como la palabra inspirada y autorizada de Dios. La Biblia etíope también contiene jubileos. El libro de Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, reescribe gran parte del contenido del libro de Génesis con detalles e interpretaciones adicionales. Jubileos proporciona una narración más elaborada de la historia de la creación, las vidas de los patriarcas y el establecimiento de las leyes y costumbres judías. Este libro ofrece conocimientos particularmente sobre la naturaleza del pecado y el papel de los ángeles en la historia humana. Habla sobre la importancia de respetar el día de reposo y utiliza un calendario basado en el sol, diferente del calendario judío basado en la luna.